El hígado se define como la glándula visceral más voluminosa del organismo, integrada en el sistema digestivo y caracterizado por su compleja actividad metabólica y endocrina. En este momento estamos observando el hígado de cerdo por su cara superior o diafragmática. Primero, describimos sus características externas. Presenta un color rojo parduzco brillante, una superficie lisa y brillante debido a la cápsula que los recubre, y una consistencia firme pero elástica al tacto. En cuanto a su peso, pesa alrededor de 1,5 kilogramos, siendo muy similar al hígado del humano. Al observar su forma, notamos que es un órgano lobulado, cuya organización está determinada por cisuras, que son surcos que separan sus diferentes partes. Está organizado por tres cisuras que permiten dividir el hígado en lóbulos. El lóbulo izquierdo, de menor tamaño, participa en el procesamiento de nutrientes y la eliminación de toxinas, aunque en menor proporción. Luego encontramos el lóbulo derecho, que es el más grande y se encarga principalmente de estas funciones. Anatómicamente, el hígado también presenta otros lóbulos importantes que se observan mejor en la cara interna, como el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo son los más grandes y cumplen la mayor parte de las funciones hepáticas, ya sea el metabolismo de nutrientes, la desintoxicación, la producción de bilis y demás. El lóbulo caudado, ubicado en la parte posterior, está relacionado principalmente con el flujo sanguíneo, ya que se encuentra cerca de estructuras vasculares importantes. En cuanto al lóbulo cuadrado, situado en la parte inferior, cerca de la vesícula biliar, está asociado con la producción y conducción de la bilis. Aunque en esta cara superior no se observan claramente todos los lóbulos, las cisuras nos permiten entender cómo está organizado el hígado internamente. En esta imagen observamos la zona central del hígado, conocida como el hilio hepático, que es el punto donde entran y salen las principales estructuras. En esta región se identifica la vena porta, que es el vaso más grande. Su función es transportar sangre rica en nutrientes desde el intestino hacia el hígado, para que esta pueda ser procesada y eliminar sustancias tóxicas. Muy cerca de ella se encuentra la arteria hepática, que es la más pequeña y de paredes más gruesas. Esta arteria lleva sangre con oxígeno desde el corazón hacia el hígado, permitiendo que sus células funcionen correctamente. Ahora, observamos el conducto biliar, que es un conducto más delgado y firme. Su función es transportar la bilis producida por el hígado hacia la vesícula biliar o el intestino delgado. La bilis, que es un líquido que ayuda en la digestión de las grasas y también contribuye a la eliminación de desechos del organismo. Ahora hablaremos sobre el páncreas, el cual es un órgano que está en el abdomen y se encarga de ayudar en la digestión y a regular el azúcar en la sangre. Aquí podemos observar que tiene un color rosado claro o amarillento, una textura blanda y delicada y un aspecto irregular y lobulado. Su consistencia es frágil, por lo que requiere manipularse con cuidado. Ahora pasamos a las partes del páncreas. El páncreas se divide en tres partes. Primero tenemos la cabeza, que es la parte más ancha que está cerca del intestino. Y tenemos el cuerpo, que es la parte central. Y la cola, que es la parte más delgada ubicada hacia el extremo. Ahora tenemos, ¿cuáles son las funciones del páncreas? El páncreas cumple una doble función, por eso se le llama glándula mixta. Función exocrina digestiva. Produce unas enzimas digestivas, por ejemplo, como la amilasa, sea para carbohidratos, lipasas, sea para grasas, proteasas, sea para proteínas, y estas enzimas son liberadas hacia el intestino delgado, donde ayudan a la digestión de los alimentos. En cuanto a la función endocrina, hormonal, el páncreas también libera hormonas directamente al torrente sanguíneo. En la insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre. En el glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre.
Estas hormonas permiten mantener el equilibrio del azúcar en el organismo. Bueno, al observar el páncreas por dentro, como en el de cerdo que estamos usando, se pueden identificar, uno, el conducto pancreático principal, es decir, es el más grande, recorre todo el páncreas y transporta los jugos digestivos. También tenemos los conductos secundarios, son más pequeños y delgados, como rabitas que se conectan al principal. En conjunto parecen un árbol, un conducto grande con muchas ramificaciones pequeñas. Cuando realizamos el corte transversal, el interior se ve homogéneo, pero ligeramente granuloso. En un corte longitudinal, se observa que no hay cavidades, sino que es un tejido sólido y organizado. Bueno, el páncreas es un órgano encargado de ayudar a digerir los alimentos y de controlar el azúcar en la sangre mediante la producción de enzimas y hormonas. Buenas, este es el podcast referente a la práctica del laboratorio glándulas endocrinas, específicamente hígado y páncreas. Se responderán a una serie de preguntas basadas en esta práctica. Cuando observamos el páncreas vemos que está cubierto por una membrana delgada, brillante y algo transparente. Esta membrana tiene una función bastante importante y es proteger el órgano, mantener su estructura y además ayuda a reducir la fricción con otros órganos cercanos, ya que está asociada al peritoneo. Pasando con la siguiente pregunta es, ¿qué color tiene el interior del páncreas? Bueno, al hacer los cortes, el interior del páncreas suele verse de un color claro entre rosado y amarillo. Este aspecto se debe a su composición glandular y la presencia de tejido adiposo en algunas partes. También puede verse algo granuloso, pero esto ya depende más del corte que se haga. Pasando con la siguiente pregunta, pregunta número 3, describe en qué parte del páncreas se produce la insulina y en qué parte el glucagón y cuál es la función de cada una de estas hormonas. Aquí entramos a una parte clave del sistema endocrino. Tanto la insulina como el glucagón se producen en los pistones de Langerhans del páncreas. Por partes, la insulina se produce en las células beta. Lo que esta hace es disminuir los niveles de glucosa en la sangre, ayudando a que las células absorban esta glucosa. El glucagón hace exactamente lo contrario. Lo que hace este es aumentar los niveles de glucosa en la sangre cuando están bajos y liberando glucosa almacenada en el hígado. Realmente estas dos funciones trabajan en equilibrio para mantener estable los niveles de azúcar en el cuerpo. Continuando con la pregunta número 4, dice, ¿cuáles son los planos que permiten la división en segmentos del hígado? Identifíquelos en una foto que tome de su disección del hígado de cerdo. Bueno, los planos que permiten la división del hígado en segmentos están determinados por la distribución de la vena porta, las arterias hepáticas y los conductos biliares, así como las venas hepáticas. Los principales son el plano de la vena hepática media, que divide el hígado en lado derecho e izquierdo, los planos de las venas hepáticas derecha e izquierda, que separan los sectores hepáticos, los planos definidos por la rama derecha e izquierda de la vena porta, que subdividen el hígado en segmentos funcionales. Estos planos corresponden a la segmentación hepática funcional, como la de Coinaud, aunque la disección macroscópica se identifica principalmente por la ubicación de lóbulos y vasos. La pregunta 5 dice, explique cómo es la circulación portal, arterial y biliar. Bueno, primero que todo, la circulación portal lleva la sangre rica en nutrientes al hígado a través de la vena porta, provenientes del sistema digestivo. La circulación arterial llega por la arteria hepática, llevando sangre rica en oxígeno, y ambas se mezclan en sinusoides hepáticas, donde los hepatocitos procesan las sustancias. Y por último, la circulación biliar ocurre en todo el sentido contrario. La bilis producida fluye hacia los conductos biliares y finalmente al duoderno. Pregunta 6. ¿Qué pasaría si se lesiona la arteria hepática?
Bueno, primero que todo, si la arteria hepática se lesiona, el hígado pierde una fuente clave de oxígeno. Aunque recibe sangre de la vena porta, esta no es suficiente para cubrir todas sus necesidades. Esto puede causar daños en las células hepáticas, necrosis y afectar funciones vitales como la desintoxicación y el metabolismo. Y en casos muy graves puede ser potencialmente mortal. Bueno, séptima y última pregunta dice, identifique las partes de la vía biliar intro y extrahepática. Bueno, primero que todo tenemos que tener muy en cuenta que la vía biliar se divide en dos partes. Primero, la parte intrahepática que ocurre dentro del hígado, donde la bilis circula por pequeños canaculos, y la extrahepática incluye los conductos hepáticos, el conducto colédoco y la vesícula biliar, donde la bilis se almacena y luego se libera hacia el duodeno para ayudar en la digestión de grasas. Bueno, en conclusión, eso fue todo el recorrido que hicimos por el hígado y el páncreas desde una perspectiva de laboratorio. Y como vemos, no solo se trata de observar, sino de también entender un poco cómo funciona cada estructura de nuestro cuerpo y qué función cumple. Y sabemos que es muy vital.